El 1 de abril de 1980, 72 cabinas, 72 huevitos revolucionaron Santiago. Listo, todo en orden. El ministro dio el vamos y el teleférico ha comenzado a girar en un vuelo maravilloso entre la ladera junto a Pedro Valdivia Norte y la estación Cumbre, casi a los pies de la Virgen. Era la inauguración del teleférico. 4,8 kilómetros recorridos en 20 minutos. Tiempo suficiente para ver la capital desde la altura, sorprender a los foráneos que visitaban nuestro país o vivir ese romance clandestino que no tenía cabida en el suelo. Es el comienzo de la década de los 80, de lo pomposo, del glamour, de las crisis y bonanzas, del plebiscito y la Constitución, un documento fundamental que hasta hoy nos rige y que tiene su origen mucho antes de lo pensado. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden. Sí, lo juro. El mismo día que es derrocado el gobierno de la Unidad Popular, la Junta Militar, con Augusto Pinochet a la cabeza, jura devolver y entregar la institucionalidad quebrada hasta ese momento. El Congreso se disuelve y también la Constitución de 1925. Es un contexto donde han sido eliminados los partidos que correspondían al gobierno anterior del presidente Allende. Dentro de este contexto había un clima, ¿cierto?, de control, ¿cierto?, de lo que era la posibilidad de la libertad de expresión. En medio de la música disco y las fiestas con estadía completa por el toque de queda, Chile cambia radicalmente su camino. En solo 2 años pasamos del estatismo al libre mercado, de la mancomunidad a los Chicago Boys y las empresas a cargo de la productividad del país. El foco económico era bajar la inflación y acelerar el empleo paralelamente a la idea de una nueva nación, partir desde cero. Para eso se designó en 1973 una comisión de estudios de la nueva Constitución, más conocida como Comisión Ortúzar, encargada de elaborar un anteproyecto constitucional. Creo conveniente informar al país desde esta alta tribuna acerca de los estudios realizados por la comisión que tiene por honor de presidir, especialmente en cuanto dice en relación con 2 de las actas constitucionales cuya dictación ha anunciado el jefe del Estado en un futuro próximo y que son las que contendrán las bases fundamentales de la nueva institucionalidad y la relativa a los derechos y garantías constitucionales. El trabajo duró años. Estuvieron invitados diversas personalidades como el expresidente Jorge Alessandri, aunque uno de sus principales intérpretes fue el abogado constitucionalista Jaime Guzmán. Chile mostraba avances en materia económica, aunque nuestra relación con la política exterior no era la mejor. En 1978 casi estalla un conflicto de proporciones con Argentina en el canal Beagle y las sanciones de Naciones Unidas hacia la Junta por Derechos Humanos era implacable. El general se defendía de las acusaciones. Lo único que podría reprocharse al actual gobierno es no haber proseguido por el camino del despojo, iniciado por algunos que se decían demócratas y acentuado más tarde por quienes se adherían a las consignas del marxismo. Pero nadie puede olvidar que él condujo a la destrucción total de nuestro aparato productivo. En 1978 se deciden los parámetros de la nueva Carta Fundamental que sería sometida a plebiscito un par de años después. En 1980, Chile era muy diferente al que eligió una década antes a Salvador Allende. Ahora abundaban las marcas extranjeras. Ya vimos que el teleférico hacía de las suyas. Podemos también apelar a la nostalgia contándole que ese año se inauguró Mundo Mágico. Los hornos de Lonquén desaparecían dinamitados y en Viña del Mar comenzaba una pesadilla espeluznante que duraría 1 año y medio. El martes 5 de agosto de 1980 comenzó esta serie de asesinatos. Un técnico sería la primera víctima de los llamados psicópatas de Viña del Mar que aterrorizaron al sector y que a la larga se convirtieron en los últimos en recibir la pena de muerte en Chile. Ese mismo agosto, el general Pinochet entregaba los parámetros de la primera votación desde 1973. Compatriotas, sobre las bases señaladas, convoco a los chilenos mayores de 18 años a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional
propuesto por la Junta de Gobierno. Un referéndum en dictadura donde para ejercer el derecho a voto se exigió como único documento la cédula de identidad, cualquiera fuese su fecha de vencimiento. No existían registros electorales, no existía la posibilidad de un control efectivo, ¿cierto?, del proceso electoral, ni la posibilidad tampoco, ¿cierto?, de constituir, ¿cierto?, eventuales apoderados, ¿cierto?, en las mesas receptoras de sufragio. Las opciones eran dos. Sí, caracterizada con una estrella en el voto, permitía aprobar la Constitución. Y no, para rechazar la Carta Fundamental, representada con un círculo en la papeleta. Para demostrar que se llevó a cabo el sufragio, cada votante tendría una marca en el dedo pulgar con tinta que duraría al menos 24 horas. No olvide que si usted no marca ni el sí ni el no, está votando en blanco. Y el voto en blanco se computa por el sí. La carrera para captar votos era desigual. Mientras el oficialismo contaba con publicidad y expresiones populares, la oposición solo podía reunirse en la vía pública. Eduardo Frei Montalva, el expresidente que en un principio apoyó el golpe de Estado, era ahora el principal opositor al régimen. Cuando uno tiene al país silenciado, cuando uno solo son los que pueden hacer campaña, cuando tienen la televisión y la prensa, cuando tienen las mesas y hacen ellos los escrutinios, eso es lo que el pueblo no puede aceptar. La mayor convocatoria la tuvieron el 29 de agosto en el Teatro Caupolicán. El llamado Caupolicanazo se transformó en la primera manifestación contraria a la dictadura. El 11 de septiembre de 1980, más de 30.000 mesas estaban listas para recibir a los más de 6 millones de sufragios. Son las 7 horas y aquí en las inmediaciones de la estación Mapocho ya se advierte cierto movimiento de público. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Usted ya se dirige a votar? Sí, señor. Me dirijo a votar. ¿Y cómo ve este día? Bueno, un día como todo, un poco más de menos traqueteo, ¿no? Desde temprano fueron convocados a votar los chilenos. En todo el país, las mesas se constituían desde primera hora. Los primeros en llegar, los miembros de la Junta Militar. Es una confirmación de un largo trabajo que hemos hecho muy a conciencia. Muchos años de trabajo efectivo, no solamente en trabajo de la Constitución, sino que en demostrar con una gran cantidad de leyes nuevas, un nuevo estilo de trabajo y de vida y de progreso para los chilenos. Dentro del padrón electoral, el 54% eran mujeres. La televisión oficialista decidió darle tribuna como parte de una apertura dividida entre sus derechos ciudadanos y las labores domésticas. La ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga, se mostraba esperanzada en el resultado. Yo confío en la verdad. Siempre la verdad se impone y creo que una vez más se va a imponer nuestra verdad chilena. Aunque si de popularidad se trata, la primera dama era una de las que convocó mayor interés. Gran cantidad de personas quiere estar lo más cerca posible de la primera dama. Deben cumplir con su deber cívico, que es venir a dar su opinión respecto a este plebiscito. Y que pienso que lo van a hacer con la madurez que espero de la mujer y del hombre chileno. Pesando y valorando lo que han tenido en estos 7 años, que hoy se cumplen, y pensar que van a tener que seguir laborando junto al gobierno para que Chile cada día progrese más. El epicentro de los resultados y novedades ocurría en el edificio Diego Portales. Desde primera hora, el comandante en jefe del ejército vigilaba los pormenores del proceso. Relajado y confiado, llegó a votar en esa oportunidad. Las autoridades a cargo de la consulta valoraban la tranquilidad y el sentimiento democrático del sufragio, dejando de lado que las votaciones se realizaron bajo un estado de emergencia constitucional, con control sobre el derecho a reunión, movimiento y expresión. ¿De qué lugar vienen ustedes? Codopillí, de Escuela San Miguel. ¿Es muy lejos? Sí, muy lejos. ¿Ustedes salieron temprano hoy? Temprano, antes las 7. Ya, antes de las 7 de la mañana. Sí. ¿Se vinieron todos a pie? Sí, todos. ¿Sí? Sí. ¿Con caballos, carreta? No, así nomás a pie. Bien merecida. ¿Votaron temprano? Sí, más o menos mediodía. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, bastante bien. Votamos aquí en Casablanca y sí, de todas maneras. Cerca de las 4 de la tarde comenzaron a cerrar las primeras mesas.
Sí. No. Sí. Sin apoderados que presenciaran o ayudaran a validar la consulta, fueron en parte los propios ciudadanos los que hicieron de testigos. En este registro se puede apreciar a la actriz Silvia Piñeiro. Acompañando a mi pacha para saber qué hemos decidido. Espero que sea lo mejor. ¿Cómo has visto el proceso plebiscitario? Lo vi tranquilo, decente. Perfecto. ¿Y ahora? Como señora. Ciertamente, y a juicio de muchos especialistas, los resultados de la votación a favor del régimen eran evidentes. En horas de la tarde, Augusto Pinochet llegó hasta su casa en Presidente Errázuriz, donde lo esperaban centenares de adherentes. Y el presidente aparece ahí en el balcón levantando los brazos para saludar a su pueblo que le ha seguido hasta acá. ¿Sabemos? La naturalidad del presidente de la República. La celebración estaba en curso. Sin esperar los cómputos finales, la opción sí era la ganadora. En términos oficiales, obtuvo el 67% de los votos contra el 25% de la opción no. Estos resultados se dio como aprobada la Constitución de 1980 y Augusto Pinochet pasa a ser oficialmente presidente de la República hasta marzo de 1989. Aún así, la oposición objetó el plebiscito. Presentaron una reclamación acerca del plebiscito tal como fue implementado, sosteniendo que este plebiscito no tenía ninguna de las características básicas de un sistema, ¿cierto?, transparente, ¿cierto?, y de un proceso de decisión informado por parte de la ciudadanía. Hubo acusaciones de personas que dijeron haber votado en más de una oportunidad al retirar el sello adhesivo de la cédula de identidad. Ninguna de estas denuncias tuvo mayores repercusiones. Y el 11 de marzo de 1981, Augusto Pinochet asumió un nuevo mandato. ¡Compatriotas! Agradezco vuestra presencia en estos momentos históricos que se vive la patria. Al iniciarse hoy, 11 de marzo del año 81, la nueva Constitución de la Libertad que ustedes, el pueblo de Chile, aprobara mayoritariamente en esa misma fecha, cuando el pueblo de Chile repudió la agresión marxista. El general encabezaría la dictadura por 8 años más, a diferencia de la Constitución que hasta hoy rige los pasos y el destino del país. Soy capaz de cambiar. Camilo VI, esta era la música que más se escuchaba en el año 80 en nuestro país. Felicitar a Natalie Gómez por ese espectacular reportaje que nos mostraba cuál era la situación en Chile en momentos en que se decidía una nueva constitución. Queremos conversar sobre este tema y para eso tenemos grandes invitados con nosotros, entre ellos la abogada Bárbara Sepúlveda, que nos acompaña de manera remota. Está con nosotros aquí, agradecerles desde ya. La profe Jimena Prado, que la tenemos en pantalla. León Cohen, que se quedó con nosotros. Muchas gracias, León, por el tiempo después de que habíamos estado conversando. Y en el estudio está con nosotros Marcelo Brunet, abogado, por supuesto Claudio Valdivia, nuestro abogado también. Así que queremos tener todas las miradas respecto de cómo se vivía los años 80, profe Jimena, a partir con usted y justamente preguntarle eso. ¿Qué pasaba en ese Chile ochentero, además de escuchar a Camilo VI por las radios? Es un Chile muy diferente. Se habla de que lentamente ya se estaba recuperando la cultura luego de este apagón cultural.
Pero es un Chile de muchos contrastes también, porque en lo económico estaba funcionando este cambio de modelo, en lo cultural había bastantes progresos que hacer, pero en cuanto a las libertades de expresión, de reunión, todavía había que hacer un camino un poco más largo, así que es un Chile que también los índices de pobreza no habían mejorado tanto y estaba a punto de llegar la crisis económica del 82, entonces este esplendor se va a ver pausado y de hecho va a ser una de las razones por las cuales se empieza a cuestionar aún más fuertemente el régimen que se había instalado. Ahora, profe Jiménez, sí, pero no sabíamos todavía el 80 que la crisis del 82 venía caminando hacia nosotros. Más bien era un esplendor que eso, trataba de dar una tal vez nueva luz, nueva esperanza, llegaba el crédito, el chileno podía salir de tal vez una situación más precaria a tener acceso a elementos y ítems que no los había tenido nunca todavía. Exactamente, el acceso al crédito a nivel masivo, las tiendas de departamento, pues eran algo relativamente poco accesible y ahí entonces en el fondo una de las formas de validar este nuevo mundo que se construye en Chile es precisamente aumentando esta sensación de bienestar en la población en general. Ciertamente es innegable que hay un progreso material. ¿Cuán equitativo? Esa es la otra pregunta que podemos hacer, pero de que llegó. Yo me acuerdo que era un evento en las casas, no sé si a usted le pasaba, pero el domingo la Coca-Cola o la cajita de crema, era como algo muy poco accesible que luego las generaciones actuales, no sé, yo me acuerdo que a mí me tocó muchas veces heredar la ropa de mi hermano mayor y así mismo se la heredó el primo, el hermano y así, porque los bienes de consumo eran mucho más escasos hasta la década del 80. Sí o sí nos cambió la vida a muchas personas. Pero es que además incluso los que vivíamos en provincia era aún más. Había muchas menos alternativas que lo que se veía en la capital. Imagino que, no había nada. Sí, el amasado llegó el año pasado. Y ahí amasado. La ropa amasada. La ropa. Qué horror. Claro. No, llegan las nuevas tendencias también. Imagínate la música, cosa que a uno le parece súper normal cantar en inglés o en coreano, pero es un Chile total que se está recién abriendo en ese sentido. Felicitar también a Natalie, hizo un tremendo labor de reconstrucción de la época, nada que decir ahí, es como que empieza a brillar un poco y ahí entretenido también el cambio de la tele de blanco y negro a colores. ¿Sabes qué? Perdón, antes de seguir hablando de este Chile que ha fotografiado muy bien Natalie en su nota, Marcelo Brunet, derechamente, a ver, este plebiscito era trascendental y esta constitución trascendental para un régimen que necesitaba afirmarse y proyectarse hacia el futuro. Habían pasado 7 años del golpe militar y con esto Pinochet se transforma en el presidente con bases institucionales que supuestamente estaban aprobadas democráticamente. Pero la gran crítica profunda es que muchos ven ese plebiscito como un gran fraude, como un plebiscito que se hizo sin las condiciones de una democracia, sin verdad un control democrático, sin apoderados de mesa, sin registro electoral. Además, los votos blancos se contaban como el sí. Exactamente. Háblanos un poquito de eso también, de la naturaleza de ese plebiscito que consagró esta constitución que nos rige. Para entender ese plebiscito, Gonzalo, hay que entender lo que pasaba antes de ese plebiscito. Cuando los militares toman el poder, ellos lo hacen desde una perspectiva refundacional. Sin duda ellos parten de una base de que van a hacer una nueva constitución. Así lo empiezan a decir desde los bandos iniciales, digamos. Posteriormente se conforma en octubre del 73, o sea, prácticamente, casi al comienzo del régimen, se constituye una comisión que se denomina Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Esa comisión de estudios, integrada por constitucionalistas designados precisamente por la Junta Militar, toma una determinación, y la determinación es hacer una nueva constitución. Entonces, el régimen de alguna forma fue trabajando permanentemente para llegar a ese punto. Y ese plebiscito, el plebiscito que se produce en 1980, no es sino la culminación de ese proceso. Entonces, evidentemente, el régimen de Pinochet no va a querer, bajo ningún respecto, perderlo, es obvio. Y desde ese punto de vista se adopta una serie de medidas. Por ejemplo, tú bien destacabas una cosa importante. El voto blanco, cosa que hasta el día de hoy es un mito, cuando uno le toca hacer clase, la gente sigue pensando que los votos blancos se suman a la mayoría. Eso es mentira, eso no ocurre en ninguna elección democrática hoy. Sin embargo, en aquella elección efectivamente fue así, y se sumaron y hubo un 2% de votos adicionales a la opción apruebo, o opción sí, precisamente desde esa perspectiva. Respecto de la posibilidad de que hubiesen registros electorales consistentes,
Bueno, claramente el CERVEL no era una entidad objetiva, ni era tampoco imparcial, y por lo tanto no podíamos tener resguardo. Era todo harto distinto a lo que tenemos hoy Es día. una situación muy distinta a la situación actual, por cierto. Marcelo, vamos a seguir hablando respecto de lo que fue ese plebiscito en ese momento. ¿Cuáles eran las declaraciones públicas que se daban, por ejemplo? ¿Cuál era el rol en ese minuto de una primera dama que trataba de también empoderar de alguna forma a las mujeres o no? Las preguntas típicas que se daban en un plebiscito donde participaban mujeres como vocales de mesa. A la vuelta de la pausa, eso y mucho más. No se va. ¿Cómo era el Chile cuando se fraguaba la Constitución de 1980? Hemos hablado desde la música, la moda. Estábamos aquí en comerciales recordando las alpargatas, las zapatillas que se vendían, la ropa, en fin. Pero dentro de ese Chile de 1980 también hay que recordar que esta Constitución se fraguaba en un Chile donde había una dictadura, una fuerte represión, donde había muchas cosas que no se comunicaban y que se cubrían, donde los medios no eran libres como hoy, donde podemos hablar absolutamente de todo, con todas las opiniones y perspectivas, sino que era otro Chile. Y así surge y se fragua esta Constitución que hoy día, si así se decide, se quiere cambiar. Entonces, quiero irme a una cosa práctica. Quiero saludar a Bárbara, con la que no hemos conversado. Bárbara Sepúlveda, para ti, ¿qué es o qué elementos en lo práctico no fueron buenos de la Constitución del 80? El que debería cambiarse sí o sí, que todavía está vigente si es que se decide cambiar la Constitución esta vez. Buenos días, Carola, Jimena, Hola. Gonzalo, Gino, León, Marcelo. León todavía está con nosotros, ¿cierto? Ahí está, sí. Sí. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo estaba escuchando atentamente también, encontré la nota buenísima. Me parece que hay algunas cosas que la Constitución del 80, bueno, en su inicio, que vienen de la Comisión Ortúzar, donde también incorpora muchos elementos de la Junta de Gobierno, el Consejo de Estado en ese momento también. El texto que se conoció en el 80 no era el texto de la Comisión Ortúzar. Ahí siempre también hay un poco de confusión en eso. Finalmente el texto que llega a aprobarse por el plebiscito, donde se incurre en todo el fraude electoral que estaban conversando, finalmente es el texto que va a regir durante la dictadura, entre el 81 y el 90, donde se aplican disposiciones transitorias y que se fijan por la Constitución. Y ahí la Junta de Gobierno en ese momento asumía las funciones legislativas, la función misma constituyente, por supuesto, por el plebiscito, donde Pinochet asume el cargo de presidente y esta función de gobierno también y de administración del Estado. Bárbara, es una Constitución pensada, ¿sí? Sí, perdón, pero por ejemplo, para ir, porque es un tema súper grande, ¿no? Amplio. Para ir a un tema concreto, hay muchos que ven en el diseño de esta Constitución que nos rige un exacerbado, potente presidencialismo. En Chile, el presidente de la República en esta Constitución tiene un poder realmente gigante en términos de ser iniciativa de ley, en términos de su responsabilidad dentro de muchas instituciones. ¿Tú ves, por ejemplo, en eso un elemento que tal vez podría ser eventualmente sujeto de cambio o de análisis en este nuevo desafío? De todas maneras, hay que recordar que la Constitución del 80 fue diseñada, también pensada, para otorgarle un poder ilimitado e irrestricto en ese momento a quien era el dictador aún, y por lo tanto eso se va traspasando a pesar de la negociación política que se hace previo al plebiscito del 89. Las disposiciones transitorias contenían este espíritu de la Constitución de por ejemplo, poner figuras muy autoritarias dentro del diseño institucional, como el Consejo de Seguridad Nacional, como el mismo Tribunal Constitucional. Recordemos que se aplica también al Senado. El Senado funcionó con 1/3 de los miembros designados. Por supuesto, luego en la democracia, porque durante la dictadura el Parlamento no estaba funcionando. Y con eso se inicia también esta lógica de la restricción, por ejemplo, que tú mencionas en materia legislativa, que yo creo que es uno de los principales puntos del hiperpresidencialismo chileno que hoy día están en cuestionamiento. Y también no solo tiene que ver con estas materias que solo el presidente de la República, porque finalmente ahí está el problema. No es que compartan las atribuciones precisamente con el Congreso.
sino que hay materias que solo el presidente de la República en Chile, por ejemplo, puede elegir. Iniciativa exclusiva, por ejemplo, cuando se trata de gasto, solamente el presidente de la República tiene esa potestad. Pero claro, y en gasto no solo estamos hablando de la inversión estatal, sino que, por ejemplo, también estamos hablando de las pensiones o del salario mínimo. Todo lo que involucre desembolso de recursos públicos. Claro, Gonzalo, tú tenías otro punto. ¿sabes qué? Es que escucho hablar a Bárbara de lo que podría ser un cambio en caso de que este cambio se aprobara. Y creo que se iluminan los rostros, que es un poco lo mismo lo que nos mostraba en la nota Natalie. Y quiero preguntarle a León, cuando viene un aire de cambio, ajeno a lo que vaya a pasar, a lo que se concrete o no se concrete. León, tú viviste el proceso del 80. ¿Cómo ves lo que viene ahora? ¿Cómo ves la mentalidad? Hablábamos antes y nos decía, sí, el chileno hoy día está como con un poco con una depresión. Se ven los rostros de la gente que uno conversa, con la que uno ve en televisión. ¿Cómo ves entonces este ánimo en nuestro país a puertas de un plebiscito que viene ahora el 25 de octubre? Es curioso de que el plebiscito del 80 lo vivimos bajo la dictadura cívico-militar y este plebiscito de este octubre lo vamos a vivir bajo la dictadura del virus, del COVID-19. De manera de que había miedo en esa época, hay miedo también ahora. Y el reportaje efectivamente es muy interesante porque hay un ciudadano que se le pregunta, bueno, ¿y usted qué significa, digamos, este momento? Y el ciudadano responde, bueno, un día como cualquier otro, ¿cierto? Sí. Yo creo que si se le pregunta a un ciudadano el día 25, ¿qué significa para usted este día? Va a responder, este es un día, digamos, histórico, es algo especial, pero no solamente por el día mismo, sino que porque tiene el antecedente de lo que ocurrió hace un año atrás. Y toda una historia que se remonta no solamente los últimos 30 años, sino que se remonta desde hace muchas décadas, es decir, al hecho de que vivimos constituidos por una cultura decimonónica y que el ciudadano quiere cambiar desde sus raíces esto y quiere como participar en la constitución de una cultura valórica, política, económica diferente. Y eso no significa negar o borrar lo anterior, incluyendo aquellos elementos positivos que puede traer la Constitución del 80, la Constitución del 25 y todos los cambios que se han hecho, de los cuales es mucho más experta, por supuesto, Bárbara, que yo, pero de manera de que este asunto de que empezar de foja cero es una cosa ilusoria y peligrosa. No estamos empezando de foja cero. Lo que sí estamos haciendo desde cero es de que aquí vamos a participar todos los ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió el año 80. Yo lo viví con 29 años ese momento y lo sentía igual como ese señor. Es decir, la verdad que no tenía ningún significado. Yo pusiera como la línea en un lado o en otro, no importaba mucho porque está todo ya predeterminado. Y no olvidemos que vivíamos en un país sin noches, no bastaba con tener Coca-Cola, no bastaba con tener teleférico, vivía en un país sin noches, con mucha gente asustada, con mucha gente desaparecida, con mucho dolor, ¿cierto? Y un país que a poco andar, 2 años después, se desplomó terriblemente. En este momento estamos en una crisis muy severa económicamente. También la nueva Constitución va a transitar, digamos, pero es muy diferente. La crisis del 80 tuvo mucho que ver con otra palabra que está presente en el reportaje, que es la palabra psicópata. Es decir, había gente que estaba haciendo negociados y que ayudó a que el país entero se hundiera. ¿León? Esa es una opinión, una experiencia mía. Bárbara y Jimena son jovencitas, capaz que hayan nacido después del plebiscito del 80, pero los ciudadanos, y no está hablando, yo no soy un ciudadano, no soy un militante ni socialista ni comunista, aunque nunca en mi vida he votado por la derecha, y voy a votar a prueba esta vez, pero para que se sepa desde qué lado estoy opinando. Es muy importante actualmente los ciudadanos que digan de qué lado opinan. León, y sin duda acá todas las opiniones tienen cabida, tu perspectiva como psiquiatra, también como una persona que vivió ese plebiscito del año 80. No quiero dejar pasar, antes de despedirte, tu libro muy recomendado sobre la estupidez y otros estados de ánimo, que vamos a estar conversando en otra ocasión más en profundidad con respecto a esto. Así que muchas gracias, León, por estar junto a nosotros, y recomendadísimo acá el libro, claro. Muy bien, claro. Y seguimos también conversando respecto de este tema, Marcelo Brunet. Quiero volver contigo respecto de
Cuando se habla de la hoja en blanco, cuando se habla de lo que hay algunos que bajo esa perspectiva temen a que haya un cambio de constitución en este momento, ¿qué es lo que debería permanecer de la Constitución del 80? ¿Hay algún punto que debería rescatarse o hay que partir sí o sí con un papel en blanco? Yo partiría primero aclarando que lo de la hoja en blanco en realidad es bastante mito. El artículo 135 de la Constitución vigente, en su inciso cuarto, establece un conjunto de normas que son restrictivas respecto de lo que le corresponderá hacer a la convención constituyente que se constituya para estos efectos. En ese sentido, y para efecto de ser muy claro, la forma democrática, es decir, el gobierno democrático se va a mantener, la forma republicana de Estado chileno también se va a mantener, se van a mantener todas aquellas materias que hayan sido sentenciadas por tribunales con sentencias ejecutoriadas y firmes, se va a mantener también, y esto probablemente es lo más importante, todas aquellas materias que sean materias de tratados internacionales ratificados por Chile. Lo que significa, por ejemplo, que el derecho de propiedad, que es una caricatura de que se va a acabar y que todo eso, no es verdad, se va a mantener. La libertad de culto, por ejemplo, está garantizada por tratados internacionales. Entonces, primero desmitificar eso, no existe tal cosa como la hoja en blanco. En segundo lugar, y creo importante, hay muchas cosas muy valiosas de la Constitución de 1980. O sea, por ejemplo, en materia de recursos constitucionales, el recurso de protección, que no existía antes, es un invento de esta Constitución y ha funcionado muy bien. Y es una garantía que permite que las personas podamos usar la Constitución para llegar a tribunales y para poder plantear temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Por ejemplo, el alza de las ISAPRES a quienes tienen ISAPRES, por ejemplo, a quienes se ven afectados por situaciones graves de afectación a su vida o su integridad física, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que hay muchas cosas que deberían mantenerse. Hay otras que evidentemente hay una especie de consenso ya entre constitucionalistas que deberían tender a cambiar. Este presidencialismo exacerbado del que hablaba Gonzalo, por ejemplo, hace un rato, es cierto, efectivamente, ninguna constitución ha tenido tanto poder presidencial como esta. El presidente no solamente ejecuta, sino además es el más importante colegislador, es el que designa autoridades, etcétera. Entonces, y por eso justamente es que es tan importante este 25 de octubre. Les queremos agradecer, Marcelo Brunet, por habernos acompañado aquí, Bárbara Sepúlveda y a la profe Jimena Prado por haber estado también de manera remota conectados con nosotros. Muchísimas gracias. 12:35.